Hola, bienvenido a Abiertamente, un podcast donde exploraremos temas de alta relevancia para el presente y futuro de la industria de nutrición y producción de proteína animal. Exploremos las razones, encontremos los mejores argumentos y tracemos juntos un futuro con perspectiva. Abiertamente, conversaciones que inspiran. Bueno, buenas tardes. Continuamos con nuestro programa de manejo de reemplazos y en esta ocasión estamos con nuestro compañero Germán Restrepo, que es consultor especializado en el manejo de porcicultura y manejo de centros de reemplazo. Entonces, Germán, ¿cuáles pueden ser los factores más importantes para un adecuado manejo de hembras de reemplazo, teniendo en cuenta un criterio personal que para mí es lo más importante, tener el suficiente número o garantizar el suficiente número y un adecuado suministro constante de hembras para la reproducción de las cerdas y que estas cerdas tengan el peso adecuado para el servicio? ¿Usted cree que ese es uno de los puntos importantes o considera que existen otros más importantes para el manejo del desarrollo y la reemplazo? César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy agradecido pues de estar en este espacio. Sí, considero pues realmente que es muy importante. Uno de los puntos, digamos, en el tema de los reemplazos es manejar un flujo constante, permanente, sin falta de reemplazos, porque pues los reemplazos son la base de toda la productividad de la granja y definitivamente son las hembras pues que vienen a cubrir en cada banda las hembras que tienen que ser descartadas por alguna razón, entre ellas una de las más importantes que es por productividad, y también las hembras que por alguna razón fallecen y no hacen parte ya pues, del plantel productivo. Entonces es supremamente importante pues mantener esos flujos. Yo agregaría también que uno de los más importantes es considerar una unidad de desarrollo de reemplazos, tener la unidad donde se tengan unos manejos especializados para las hembras reemplazo. Lo que se llama una unidad de desarrollo de reemplazos, en la cual pues tengamos unas jaulas, unos corrales en los cuales tengamos las hembras después de la selección hasta aproximadamente los 160 días, 170 días de edad, sean pasadas a unas jaulas especiales para los reemplazos, donde se puedan ya hacer un manejo individualizado. Eso es supremamente importante, pues contar con estas instalaciones, tener una báscula. Hay granjas en las cuales pues una báscula es un elemento pues no muy costoso, pero nos entrega, digamos, una muy buena información de cómo va haciendo el crecimiento de las hembras. Entonces es muy importante contar con una báscula, también, digamos, tener un área de estimulación adecuada, un área donde se pueda inducir a celos a las hembras reemplazo. Digamos, varios estudios han mostrado que esto es muy importante, tener un corral en el cual están las hembras que se va a someter pues, al proceso de inducción de celos y que tengan contacto con varios machos al mismo tiempo, de manera tal que digamos, la estimulación sea muy alta y estas hembras rápidamente después de iniciar el proceso puedan presentar rápidamente su pubertad o su primer celo. Teniendo en cuenta ese punto, entonces, necesitamos, o cuántos programas de estimulación deberíamos tener. Es decir, si entendí bien su punto, es posible que tengamos cerdas con una pubertad temprana y cerdas con una pubertad tardía. ¿Debemos tener un programa de estimulación para cada una de estas cerdas o definitivamente con un solo programa, un solo protocolo de estimulación es suficiente para todas las cerdas que nos dé los resultados que esperamos del número de cerdas de flujo constante? Creería ahí que con un protocolo bastaría. Es muy importante hacer un seguimiento de las hembras, posiblemente después de los 140 días de edad, hacer una inspección diaria, con la inspección normal que se debe hacer en cada uno de los corrales, para observar el estado de las cerdas y la salud de las cerdas, ver cómo están en su estado, no hayan problemas de aplomos, y aprovechar esos momentos para ver cómo están el desarrollo de las vulvas de las hembras, sin ningún tipo de estimulación. Porque habrán algunos animales que, pues, digamos, son más precoces en la presentación de los celos, entonces que puedan ser observados por los operarios y simplemente si hay alguna hembra que presenta algún síntoma o de pubertad, pues sea registrado. Pero
el momento en el cual creería que es el indicado para iniciar el proceso de inducción de celos es aproximadamente a los 160 días de edad de promedio del corral, que sería la inducción a celo con la presencia de macho. Entonces yo creo que desde ese momento puedes iniciar la inducción. Después de que nosotros expongamos las cerdas a los machos, ¿cuántos días debemos esperar o cómo esperamos la presentación del celo para que tengamos un manejo adecuado de estas cerdas? Aproximadamente entonces sería a los 160 días empezar la inducción de celos y cerca de los 200 días, 195, 200 días, digamos ahí más del 95% de las cerdas debían de haber presentado su primer celo, y en caso que una hembra no presente celo después de haber hecho todo el proceso, de haber, digamos, auditado o hacerle seguimiento al proceso de inducción de celos por parte de los operarios y ver que el proceso está pues bien realizado, pues digamos sería indicado descartar o separar esas hembras, que ahí viene ya un concepto que es muy importante, que es el concepto de elegibilidad de las hembras reemplazo, que es, venga, de las hembras que yo tengo en los corrales al inicio, que tengo antes del proceso, que digamos ya pasaron por un proceso de selección, cuántas de esas hembras son las que realmente tienen las condiciones para ser servidas, porque a veces en ese concepto no se manejan las granjas y se toman hembras que no tienen ni el peso, ni digamos un buen comportamiento de celos, o tienen problemas de aplomos, y entonces resultó tomando cerdas que no están en buenas condiciones, y después esas cerdas no van a tener una muy buena retención o un buen desempeño en el hato cuando ya se hacen los servicios. Entonces el concepto de elegibilidad es muy importante, de cuáles son las realmente cerdas que yo debo tomar para poder hacer los servicios y que ingresen al hato reproductivo. Entonces, en ese punto es muy importante las personas que trabajan en esta área, es decir, cómo debo entrenarlos, qué motivación deben tener, es decir, cómo hago yo para tener el mejor funcionario en esta área para lograr obtener ese producto que usted nos está definiendo, esa cerda elegible realmente. Tú tocas un punto supremamente importante. El recurso humano es en cualquier granja, en cualquier tipo de explotación, es supremamente importante. Creería que uno de los puntos más importantes ahí es tener parámetros, medir parámetros. En la reemplazo, digamos, que encuentra uno cuando visita los sistemas es que no se tienen, en la mayoría de los sistemas o muchos sistemas no se tienen, digamos, una información de cómo es el seguimiento de las reemplazos. Es decir, uno en una granja pregunta, venga, ¿cuál es la tasa de parición? ¿Cuál es la tasa de nacidos vivos? Y te los van a dar fácilmente, pero parámetros como, venga, cuál es la edad de pubertad de sus hembras, cuál es la cantidad de celos promedio que tienen sus hembras al servicio, cuál es la cantidad de hembras descartadas de su sistema, cuál es el peso al servicio de sus hembras, cuál es la edad a la cual usted está sirviendo las cerdas, cuánto es la tasa de retención de sus hembras. Entonces, más parámetros tengamos, pues digamos vamos a saber cómo vamos, digamos, en el sistema. Entonces ese es uno de los puntos, tener parámetros. El otro, que ya lo vinculo con el tema del recurso humano, es que el recurso humano esté vinculado a estos parámetros. Si el recurso humano no sabe cómo va la granja o digamos cómo va su sistema de reemplazos, su unidad de desarrollo de reemplazos en las metas, digamos, es muy difícil que ellos tengan, digamos, una visión o cuáles son las actividades que tienen que hacer para poder mejorar los parámetros. Entonces es supremamente importante que hayan, primero, datos; segundo, que haya una vinculación de los datos a los operarios, que ellos los conozcan, que se puedan sentar cada cierto tiempo a discutir los parámetros y venga, qué observan los operarios para poder mejorar, qué hay que mejorar, digámoslo, en el sistema. Entonces es muy importante eso, y yo sí soy, digamos, un convencido de que hay que tener motivaciones, ya sean económicas o no económicas, pero sí, digamos, que hayan unas metas claras, que haya un horizonte al cual tienen que llegar los operarios, conociendo los parámetros, y que haya una motivación cuando se logren esas metas. Yo creo que eso es supremamente importante. Y tener un programa de capacitación
permanente con todo el equipo que maneja las hembras reemplazo, que entiendan el por qué están haciendo los procesos, porque de esta manera, pues digamos, ellos van a ser partícipes del proceso y vamos a lograr las metas propuestas. Completamente de acuerdo, pero ahí toca, Germán, un punto que es muy importante y es cómo evalúo o determino si la calidad de hembras que estas personas están produciendo en el centro de reemplazos están contribuyendo de la manera que esperamos o no están generando las expectativas. Es decir, ¿cómo puedo evaluar que el desempeño de mis reemplazos es el que necesita la granja o no lo estamos logrando? ¿Qué debemos evaluar? Es decir, con respecto a eso y adicionalmente a eso, ¿qué registros debo manejar o con los registros que tienen nuestro sistema de manejo en las granjas, los programas de manejo normal, con esos podemos tener suficiente para hacer el análisis? ¿O usted considera que debemos tener en cuenta otros registros que nos den las luces adecuadas para conocerlo? Frente a tu primera pregunta, en el tema de los reemplazos, digamos, hay varios parámetros los cuales habría que revisar. Uno de tantos es el porcentaje de parición. Las hembras reemplazo deberían tener los porcentajes de parición más altos de la granja. Normalmente son pariciones que deben de estar por encima del 94%, digamos en promedio. Entonces ese es uno de los parámetros. Otro sería los nacidos vivos, nacidos totales, que normalmente deberían de ser de los mejores. Cuando yo hago la distribución por partos, en este parámetro debería ser el más alto posible. La tasa de retención, debería de haber una tasa de retención alta al tercer parto, digamos más o menos el 80-85% de los reemplazos todavía estén en tercer parto produciendo. Otro punto que se me olvidaba es el porcentaje de hembras descartadas, digamos que no debería exceder más del 5% de todas las hembras que yo tengo después de la selección, no más del 5% de las hembras deberían de ser descartadas. Un punto muy importante ahí es, esas cerdas que yo descarto van todas para como cerdas de sacrificio, pero el punto es, como yo manejo lotes, ¿cuál es digamos, si yo tengo un protocolo adecuado y suficientemente adecuado todo el tiempo, ¿cuál es la variación que yo podría encontrar entre lotes? ¿Qué esperaría yo entre lotes? ¿Que todos los lotes tengan desempeño similar? ¿En dónde debo implementar algún punto de control cuando tengo alguna variación? ¿Y cuál es la variación que yo debo tener para intervenir? César, frente a tu segunda inquietud, los registros, digamos, importantes para hacer seguimiento, entonces serían el registro de los pesajes, que es muy importante hacer un seguimiento a cómo es cómo se está comportando la tasa de crecimiento de los reemplazos, que no sé si la hablaron anteriormente, pero es importante tener, aparte de los pesajes al momento de la selección y al momento del servicio, hacer unos pesajes intermedios. Yo recomendaría para efectos prácticos hacerlo cada mes aproximadamente. Entonces eso nos da para hacer un pesaje a los 120 días, otro a los 150, otro a los 180, otro a los 210 días y otro más o menos al momento del servicio, pues que estamos esperando que sea a los 220, entre 220 y 230 días. Entonces con esos datos de pesaje, pues nos va a dar una información muy importante para tomar decisiones de cómo se está comportando, digamos, el suministro de alimento, cómo se está manejando el plan alimenticio, cómo los operarios le están suministrando el alimento a las cerdas. Entonces, eso es muy importante. Otro registro importante sería el de seguimiento de celos, que cuando las hembras están en corral se tiene, digamos, el seguimiento que lo hablé anteriormente. Entonces, un registro en el cual se ingresa los datos o la fecha en la cual la cerda presenta su pubertad. Es muy importante cuando la cerda presenta la vulva de celo, que es previo a 3 días, 4 días previo a la presentación del celo, y que sea registrado esa vulva de celo, y para hacer seguimiento, y también el registro del momento en que la hembra presenta el celo como tal. Muy importante ese seguimiento que se hace a la presentación de los celos en los reemplazos. Su primer celo, que normalmente cada celo se debe presentar pues, en promedio 21 días, pero que si las hembras estén ciclando en forma normal, que debería ser cada 21 días presentando el celo. Entonces hay que hacer mucho seguimiento a esa presentación del celo en los reemplazos. Entonces eso es supremamente importante. Y ya un registro, ese es en el tema de cuando están los corrales.
Y también, digamos, un seguimiento al plan sanitario, que sí se esté ejecutando en los momentos en que es. Entonces, ahí en el registro se tiene el seguimiento al plan sanitario y se registra toda la realización de este plan cuando se debe realizar. Y cuando ya las hembras pasan a las jaulas individuales, un registro en el cual se tiene toda la información, esta misma información, pero ya en forma individual. En qué momento se pasa a la jaula y cuando toca digamos, el proceso de alimentación o cambios de flushing, si lo hacen en la granja, y cuándo sería el momento en el cual se deben servir las hembras, o sea, cuándo se espera que la banda sea servida. Germán, un punto que se me hace muy importante conocer su opinión es, si nosotros tenemos en cuenta que el flushing es un aumento de energía en los últimos 15 o 20 días antes del servicio, ¿usted cree que es oportuno para todas las cerdas? ¿Cree que es un concepto que se debe reevaluar? ¿Es un concepto útil realmente en las condiciones actuales o tiene alguna otra impresión? Yo creo que el tema del flushing, ahí hay muchos conceptos. Yo personalmente creo que si una hembra tiene una muy buena tasa de crecimiento, digamos, hacer el flushing puede ser contraproducente antes porque puede, digamos, generar un aumento excesivo de la ganancia de diaria justo al momento, justo días antes del momento en el cual va a hacerse el servicio de la cerda. Entonces, y el flushing, pues, digamos, sí sirve en una hembra que viene uno con una tasa de crecimiento pues mucho más baja. Entonces, ahí yo creería que es muy importante tener seguimiento de la información de las tasas de crecimiento y no limitar, digamos, o restringir mucho o controlar mucho la cantidad de alimento de las hembras en los últimos 15 días, sino más bien observar muy bien cuáles, como las tengo alojadas en forma individual, pues ver qué hembras son las que necesitan mucho más cantidad de alimento y aumentarla, y otras hembras pues tener un nivel de alimentación mucho más normal, con su, digamos, su ingreso normal de nutrientes, de manera tal que tampoco se dé un crecimiento excesivo de la cerda. Muchas gracias a nuestros invitados por su disposición para transmitirnos y aportarnos ideas, métodos y todas las experiencias que ustedes tienen en el manejo de las hembras de reemplazo. Pienso que este es un punto muy importante en el éxito de los porcicultores y de la porcicultura moderna. No nos queda más que agradecer a todas las personas que nos escuchan, porque ya que nuestra intención es aportar desde el conocimiento para que sigamos mejorando y evolucionando como industria hacia la producción de una proteína más económica y de mejor calidad. Entonces nos escuchamos en nuestra próxima edición de nuestro podcast. Muchas gracias, hasta luego. Abiertamente, conversaciones que inspiran.